¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el recorrido en esta jornada de la Feria Internacional de Turismo de España, la FITUR 2025. Una edición que llega pues a celebrarse con digamos, récord en turistas en España, récord en turistas en Canarias pues cerca de los 18 millones de turistas ya concretados a falta de cerrar ya el cómputo de lo que nos trae el mes de diciembre del año 2024, pues los datos que están cerrados a noviembre de ese ejercicio cerrado ya en relación a la llegada de turismo al archipiélago canario es sin lugar a dudas una buena noticia. Sigue ahí en el aire la impresión de que, bueno, pues algo no se está haciendo correctamente, ya que socialmente hay una parte de la ciudadanía que está entendiendo que sí, que de acuerdo, que el turismo es nuestra industria, que el turismo es nuestro modus vivendi, que se suele decir, modo de vida, el que nos da los ingresos para estar, pues recibiendo el dinero que necesitamos de los impuestos, etcétera, etcétera, además de el resto de las actividades del archipiélago. Sector primario, pues, en fin, no está en los mejores momentos, el de las exportaciones de Canarias tampoco, y en fin, casi todo tiene que venir de fuera, y el turismo sigue siendo eso, la luz que nos alumbra el camino, una sin lugar a dudas cuestión como para tener muy en cuenta. Bueno, pues como el turismo tiene esa relevancia, como el turismo tiene esa importancia, en esta ocasión podemos decir que el país, el archipiélago, vive del turismo, y en tal caso, pues lo cierto es que es así, y por eso la relevancia y la importancia de la celebración de este tipo de encuentros en el que Canarias hace un esfuerzo, un desembarco, conjuntamente con el resto de los países, mejor dicho, de los cabildos del archipiélago canario. Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues aquí están todos los cabildos en este stand de Canarias, y en tal caso, pues presente evidentemente en todos y cada uno de los cabildos del archipiélago canario. El sonido de fondo evidentemente es el que habitualmente tiene aquí la Feria Internacional de Turismo. Ya se ha inaugurado, evidentemente, 11:30 de la mañana, 10:30 de la mañana aquí, 9:30 de la mañana en el archipiélago canario tuvo lugar esa inauguración oficial. El stand de Canarias ha tenido lugar con posterioridad, y todavía queda en el arranque de esta celebración de la feria pues las intervenciones de distintos protagonistas, como por ejemplo la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y demás. Aquí cada uno va organizando también su agenda informativa, y sin ir más lejos y en relación a una agenda como es la de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, está presente también en esta Feria Internacional de Turismo. Recuerden que también como patrocinador de esta transmisión que llevamos a todas y todos ustedes, junto con Turismo de Gran Canaria, y decirles que el concejal de Turismo, Ciudad del Mar y Desarrollo, Pedro Quevedo, mantiene pues una agenda también informativa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con distintas reuniones y distintos encuentros, como lo mismo lo hace también el representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o como lo hace la representante del Cabildo de la isla de Tenerife, el Cabildo de la isla de La Palma, de los distintos cabildos insulares de las islas. De todo ello, pues es lo que pretendemos, ir contándoles a todas y todos ustedes en este tiempo de radio que trasladamos desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid a través de la 10, Capital Radio en Canarias. Pero antes de meternos con el desarrollo de lo que aquí está aconteciendo, con grabaciones y demás que hemos ido obteniendo, o con directos que podamos ofrecerles a ustedes, entrevistas in situ, pues se la trasladaremos a todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos por tanto a la Feria Internacional de Turismo de Madrid en esta edición del año 2025. Arrancamos, como les decía, con la financiación de Turismo de Gran Canaria y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, esta Feria Internacional de Turismo. Antes quería hablarles de otras cosas, entre ellas, qué importante es esto de la inmigración, lo que está ocurriendo.
Con respecto a este ámbito, al de las visitas que está girando el presidente del Gobierno de Canarias a Bruselas en relación a la migración, evidentemente lo que podemos contar es lo que ha acontecido en los 2 últimos días después de ese despliegue, como decíamos, del presidente canario en Bruselas. En primer lugar, recordemos que en la jornada de ayer, antes de ayer, estuvo con los representantes de la OCDE, en el cual, pues al final hacía el presidente del gobierno una valoración con respecto al decreto de distribución extraordinaria de menores migrantes, que recuerden ustedes que está pendiente de la financiación del gobierno de España. Pero quiero que recordemos, en tal caso, esas palabras del presidente del gobierno en relación a ese tema de la financiación. A ver si lo podemos escuchar. Bueno, pues la verdad es que han sido muy provechosos, ¿no? Empezamos esta mañana a primera hora con la UNESCO, con la posibilidad de establecer pues una colaboración que permita lo que es la formación, el desarrollo y sobre todo la búsqueda, en este caso, de elementos para gestionar algo que va a continuar en el tiempo. Esto es un fenómeno estructural y requiere de la implicación internacional. Y obviamente, pues ahora mismo el punto caliente de Europa es el Atlántico, se ha blindado el Mediterráneo y, pues de la mano de UNESCO buscar experiencias piloto en cuanto a integración, formación y sobre todo la distribución, pues yo creo que hemos establecido ahí un deadline, una fecha objetivo que puede ser en junio en Sevilla, con la celebración de un encuentro que se va a realizar por parte de la UNESCO y que nos permitiría intentar abrir una ventana para que se hable de esto. Y en el caso de la OCDE, que es cooperación y desarrollo, la búsqueda, hemos puesto como ejemplo el programa que está haciendo Canarias en tierra firme de formar en Senegal junto con el empresariado, de tal forma que formamos en habilidades y esas personas tienen su periodo de formación y empiezan a trabajar automáticamente, con lo cual se generan oportunidades en el propio país y así no tienen esa fuga de talento de gente joven, ¿no? Pero claro, si queremos que eso realmente funcione, lo tenemos que elevar de escala, ¿no? Lo tenemos que incrementar. Y para eso, junto con la OCDE vamos a trabajar y elaborar un documento para luego poder acudir a las instituciones europeas, al DG Home o los fondos Interreg, para tratar de buscar a una mayor escala lo que es un programa de éxito que hemos empezado en Canarias, muy modesto, muy chiquitito, pero que también va en esa misma línea, no solo la formación, sino que en este caso la búsqueda de colaboración entre las instituciones europeas, el empresariado local o no local, es decir, empresariado español o de otro país que funciona allí, que necesita formar a esa gente joven para que se puedan integrar y tener, insisto, ayudar y colaborar en el desarrollo del país. Y eso es lo que estamos realmente intentando buscar aquí. La verdad es que la acogida ha sido muy positiva. Mañana tiene reunión en Estrasburgo con empresarios, me imagino que tocará el tema de esos casi 6.000 menores migrantes que están en Canarias. Es aquí donde le preguntan justamente de cómo van esas negociaciones con el gobierno central, porque primero estaba hablando de ese resultado de encuentro de los representantes de la OCDE y pues en el que se le ha manifestado lo primero la solidaridad con el archipiélago canario. Fernando Clavijo hablando pues de esa otra cuestión tras la reunión en su momento y en referencia, como digo, a la distribución extraordinaria de los menores, sobre el dichoso decreto que no termina de llegar. ¿Y qué espera ante esa petición que pueda responder Europa? Bueno, lo que nos hemos encontrado en Europa es que Europa no distingue entre migrantes menores y no menores, ¿no? Con lo cual el tratamiento es el mismo y desde un punto de vista jurídico es totalmente distinto para los canarios, en este caso que el gobierno de Canarias asume la tutela o para otra región. Precisamente la semana pasada venía una eurodiputada de Marsella que tenían también en Francia el mismo problema, es decir, al final son menores y las regiones no podemos asimilar, y en el caso de Canarias con casi 6.000, una cantidad tan enorme y poder garantizar los derechos a los que tiene el menor, su formación, su integración, su ayuda psicológica y su búsqueda de oportunidad. Y lo que buscamos es que Europa establezca unos mecanismos automáticos de distribución de esos menores pensando en el interés superior del menor. En este caso, con el comisario de Interior, lo que además es responsable, le vamos a pedir que la óptica de Europa no solo sea en este nuevo pacto de migratorio y de asilo, de control de fronteras y de blindar la frontera, sino que una vez que esas fronteras son superadas,
como va a seguir ocurriendo, pues que podamos tener mecanismos, las regiones, no los Estados miembros, sino las regiones, que son los que tenemos la tutela, podamos tener mecanismos dentro de la Unión Europea, no solo de solidaridad para poder aplicar la distribución que va a ser positivo para el menor, sino también de recursos económicos, porque como en el caso de Canarias, el año pasado hemos cerrado con casi 190 millones de euros de gasto y el Gobierno de España solo ha puesto 50. No creemos que sea ni justo ni desde luego beneficioso para el menor. Presidente, y está ahora aquí en París, luego va a Estrasburgo, pero en Madrid ha quedado un tema pendiente y es que han terminado los 10 días de plazo para negociar el texto para esa derivación puntual y extraordinaria que podría traducirse en decreto ley. No sé si puede avanzarnos algo de cómo ha quedado ese texto o si van a seguir negociando en los próximos días los equipos jurídicos. Ya tenemos un texto, ya el viernes pasado se podía cerrar un texto. Hay que hacer algunas matizaciones porque en el texto nosotros seguimos insistiendo en que la figura es el decreto ley. Puede ser proposición de ley, pero lo más inmediato es el decreto ley. Cuando lo vimos con los servicios jurídicos de Euskadi, pues veíamos que, por ejemplo, las diputaciones forales son los que tienen la tutela, no el gobierno autónomo en Euskadi, y había que incluir el concepto de frontera norte, porque muchos de ellos se quedan, Francia ha cerrado la frontera y se quedan ahí. Pero excepto esos matices, ya tenemos un texto consensuado. El ministro Torres, con el que hablé el sábado por la mañana, bueno, pues transmitía que ahora tiene que verlo con la vicepresidenta primera, para luego ya los criterios de distribución de esos menores, de manera extraordinaria, esos 4.000 que nosotros creemos que deben salir de Canarias y los 400 de Ceuta, pues bueno, había que ver qué criterios se aplicaban, si el puro de población, y es un porcentaje, o si además, que nosotros habíamos encargado un estudio, se podía tener en cuenta otras variables, como puede ser la dispersión geográfica, como puede ser el PIB per cápita, bueno, otras variables para hacer el cálculo, ¿no? Pero eso quedará pues en esta semana, pero yo en la base del texto y así se tiene, y yo creo que eso ha sido un avance importante para que una vez que María Jesús Montero lo pueda ver y tengamos el criterio de distribución, poder acudir los primeros días de febrero, tal y como habíamos establecido en la búsqueda de los apoyos de los grupos parlamentarios. Bueno, pues el presidente del Gobierno de Canarias haciendo referencia puesta a toda esta situación que se vive, a ese encuentro con los representantes de la OCDE, también en relación a lo que entiende él que tienen de comprensión pues desde la propia UNESCO, y haciendo referencia también al final, que tuvimos que esperar, pero al final lo escuchamos, que era lo que yo estaba comentando anteriormente sobre la parte de la financiación de lo que cuesta la distribución de los menores. Ya saben ustedes que luego siguió en Estrasburgo una reunión con el comisario de Asuntos Internos e Inmigración de la Unión Europea, y del cual también hacía valoraciones en este sentido el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Primero que nada más llegar y tomar posesión, les hemos remitido 2 cartas y nos ha contestado de manera inmediata, y hemos podido tener esta primera reunión priorizándolo en la agenda, con lo cual tremendamente agradecido. Nos hemos encontrado un comisario muy empático, conoce Canarias y eso ya es una ventaja, y desde luego muy preocupado por la situación del punto caliente que queda en la zona de Europa, el más caliente en este momento de entrada de inmigrantes, que es Canarias. A partir de ahí pudimos hablar un poco de la situación política de todos los países de esa franja, poniendo énfasis en Mauritania, que ahora quizás es el punto más caliente. Le preguntábamos por esa información que el Gobierno de España tenía que remitir a la Unión Europea y que remitió a finales de diciembre respecto a cómo iban a implementar el Pacto Migratorio de Asilo Europeo. Se extrañó muchísimo y no entendió, cuanto es recomendación de la propia Comisión, que no hayan contado el Gobierno de España para nada con Canarias en la elaboración de ese documento, que no tengamos conocimiento de absolutamente nada, y que desde luego es bastante sorpresivo el hecho de siendo Canarias actualmente el punto más caliente de toda España y de Europa, que no se haya tenido en cuenta la opinión de las autoridades locales a la hora de al menos preguntar sobre la situación. Hablamos del despliegue del Frontex, siguen con las manos atadas. Si España no lo pide, o los países, en este caso de la costa africana, no lo piden, el Frontex no puede intervenir, pero que era uno de los asuntos que en la próxima reunión que tendrá con el Gobierno de España pondrá sobre la mesa. Siguen pues
se comprometió a ir introduciendo y hablando la doble situación de los inmigrantes, porque si bien Europa con los Estados miembros habla de inmigrantes, pero no habla de menores extranjeros no acompañados. Y eso es algo que ya tuvimos recientemente en Bruselas y que es importante que se empiece a hablar porque la situación legal es distinta. Si bien Europa se relaciona con los Estados miembros, pero claro, los Estados miembros, en el caso de España, dicen que el problema de los menores no acompañados es un problema de Canarias, con lo cual nos encontramos atrapados en una situación legal que tenemos denunciada y que veremos en qué acaba, pero mientras tanto los 6.000 menores aproximadamente en Canarias los tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Hablamos de los refugiados y los malienses y desde luego no solo he adquirido el compromiso de sacar en la próxima reunión con el Gobierno de España de todos estos asuntos, sino que empezar dentro del seno de la Comisión a analizar en profundidad la situación de los menores extranjeros no acompañados y luego también nos preguntó el parecer respecto a las distintas modificaciones legales que Europa va a tener que ir haciendo para regular el flujo migratorio y hablábamos de que esto es una situación estructural y que desde luego no solo va a requerir, o nosotros dábamos la opinión de que no solo va a requerir modificaciones legales que son importantes y necesarias, sino que también es conveniente que la Unión Europea pues recupere la misión que tenía en el Sahel o que se puedan implementar esas paquetes o esas misiones de cooperación y desarrollo para ayudar a que esa gente tenga una oportunidad en su país y no se vea en las necesidades, es decir, que tenía que ir, o en nuestra opinión, tiene que ir aparejado estas dos medidas, ¿no? Del control. Bueno, el presidente del Gobierno de Canarias, hablando de esa reunión con Magnus Brunner y que bueno, pues también lo que ha entendido el presidente del Gobierno de Canarias es pues al menos escucharle, consideración, ¿no? Que es lo que en este caso, bueno, pues lo ha conseguido. En relación al despliegue de Frontex, bueno, para afrontar esta situación, sin lugar a dudas, si la Unión Europea no quiere, que no lo ha practicado hasta ahora, porque el propio Estado, como es el Estado español, no lo ha solicitado, el Estado afectado, Canarias es del Estado español y no lo había solicitado, y de hecho ya hemos escuchado, yo creo que incluso hasta meses atrás, durante el año pasado, hablando a representantes de la Unión Europea que, claro, que el Frontex no se activaba solo, ¿no? Con lo cual pues había que activarlo. Y en relación a lo último fue la reunión justamente que ha mantenido en Estrasburgo el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, y participó también en la conferencia de regiones ultraperiféricas. Les sigo recordando que nosotros nos encontramos en la Feria Internacional de Turismo, en IFEMA, en Madrid, y de ello les estamos hablando también de esta cuestión, que son noticias de carácter general de aquí del archipiélago canario, de migración, pues desde nuestro stand ubicado, nuestro set ubicado, mejor dicho, en el stand de Canarias de Fitur de este año 2025. Vamos, por tanto, a escuchar lo que decía Fernando Clavijo con respecto a esa participación de la conferencia de regiones ultraperiféricas. Después de esa reunión con el comisario de Interior. Bueno, yo creo que en Europa las cosas cuestan mucho y van lentas, pero hoy podemos rendir un resultado satisfactorio, ¿no? O sea, primero la reunión con el comisario ha sido muy positiva, sobre todo porque hay determinadas cuestiones que él obviamente acaba de llegar y es austríaco, por lo tanto desconocía, y el hecho de la ausencia de respuesta por parte del Gobierno de España en materia de menores no acompañados, el hecho de el no haber solicitado la implantación o el despliegue del Frontex en Canarias que permitiría salvar vidas, o el hecho simple y llanamente de que los fondos que Europa le da a España y que ellos consideran que se reparten totalmente entre todos los migrantes, pues ven cómo no, cómo son orientados y desviados específicamente para la atención de los adultos, y como Canarias, con la inversión que hace, pues obviamente no ve compensado ni siquiera ni un tercio del dinero que se invierte en atender a esos menores no acompañados. Por lo tanto, el hecho de que en las 2 próximas semanas vaya a haber una reunión en Madrid y que el propio comisario pueda trasladar esas peticiones al Gobierno de España y que pueda preguntar cuál está siendo la respuesta, yo creo que de manera determinante va a poder ayudar a Canarias en esta situación. Y por otro lado, hemos podido incidir mucho en la necesidad de que la Unión Europea distinga entre los dos estatus jurídicos, el adulto y el menor, porque al final para la Unión Europea todos son migrantes, pero la realidad es que para las regiones, y en este caso para Canarias, un menor extranjero no acompañado no tiene
obviamente el mismo tratamiento que tiene un adulto. No debe ser así, pero no puede depositarse toda la responsabilidad en Canarias de la presión migratoria occidental, máxime cuando ambos concluimos que el punto caliente ahora mismo migratorio de la Unión Europea es Canarias. Pero usted ha venido aquí a hablar no solamente de menores migrantes y del drama migratorio, también ha venido a expresar su preocupación por el futuro de las regiones ultraperiféricas. Cuéntanos un poco de qué ha hablado en su intervención y cuáles las sensaciones con las que se van. Bueno, hoy hemos podido tener un debate con una asamblea de los presidentes y presidentas de las regiones ultraperiféricas. Se han sumado distintos eurodiputados, pero el hecho de que en la inauguración de esta asamblea ha estado la presidenta del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo y el vicepresidente de la Comisión Europea, que además es el italiano responsable del Comité de las Regiones, el encargado de llevar a las regiones ultraperiféricas dentro del seno de la Comisión Europea, yo creo que es empezar con buen pie. Pero sí hablábamos de que nos preocupaban tres cuestiones. Hay una primera cuestión y es que estamos preparando el programa financiero para después del año 2027 y ahí en el que la Unión Europea define las prioridades, corremos el serio riesgo de que las prioridades de las RUP o el estatus que nos reconoce el Tratado de Funcionamiento en su artículo 349 de las regiones ultraperiféricas quede diluido en otras prioridades y que realmente se vaya a definir un programa específico para cada país sin atender las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Nosotros como regiones ultraperiféricas no nos sentimos reconocidos en esa política centralista que se puede imponer en Europa y es un riesgo evidente. Por otro lado, hay una presión importante por diluir la condición de región ultraperiférica en el estatus de... Bueno, pues Fernando Clavijo hablando de migraciones, de ese periplo que ha llevado por Europa, está también en la Feria Internacional de Turismo. Vamos con el alto en el camino, este primer alto en el camino de esta primera hora aquí en la 10, Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. Una pausa y regresamos. Seguimos hablando de otros temas, pero también recuerden que seguimos aquí en Fitur 2025. Les saludamos de nuevo, seguimos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, estamos ya en esta segunda parte, en este segundo bloque, pero lo que quería comentar, además de información sobre la Feria de Turismo, como estamos en emisión regional a través de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo la isla de La Palma, por supuesto que sí. Vamos a hablarles de La Palma, porque el Cabildo de La Palma lanza una estrategia para promover el buen trato hacia la infancia y la adolescencia. Quiero contarles también que esta estrategia se desarrollará bajo el lema El buen trato gana. Es el servicio, en tal caso, de acción social del Cabildo Insular de la isla de La Palma que dirige Ángeles Fernández y como consejera de Acción Social pone en marcha a través de este Plan Integral de Empleo, el PIE 2024-25, esta estrategia de prevención de la violencia hacia la infancia. Una infancia y adolescencia dirigida a profesionales. Perdonen, pero el directo es lo que tiene, que nos vienen a indicar que en nada tenemos que grabar a la siguiente protagonista, a la que luego, bueno, pues ofreceremos a todos ustedes. Pero seguimos momentáneamente en la isla de La Palma, hablándoles de esa estrategia de promover el buen trato hacia la infancia y la adolescencia aquí en Canarias, en la isla de La Palma más concretamente, y también este cabildo, el de la Isla Bonita, va a finalizar las mejoras de saneamiento de los silos en el primer trimestre del año. Los trabajos han supuesto una inversión de casi 1,3 millones de euros y está bien que también estas noticias las recordemos, además de la actualidad de la presencia de la isla de La Palma en Fitur, de lo cual hablaremos con posterioridad. La Palma presentará su nueva estrategia turística en esta feria internacional precisamente porque es importante para el sector. El presidente insular, Sergio Ramírez, ha destacado la importancia de que la isla se posicione en la feria Fitur, el primer encuentro entre profesionales del sector, y también abre las puertas al público general para que La Palma siga dándose a conocer en sus principales atractivos. La isla de La Palma estará presente este año en esta ocasión, hasta el próximo domingo, día 26 de enero, porque no solo estará presente con los medios de comunicación. El Cabildo de La Palma y su presidente hicieron la correspondiente presentación días atrás. También otro tema de la isla de La Palma, que el Cabildo refuerza esa ordenación territorial con una inversión de 1,3 millones de euros. Con esta planificación se busca un equilibrio
entre el respeto y la naturaleza, la promoción de actividades económicas y la mejora de la calidad de vida en nuestros núcleos poblacionales, tal y como pretende, insisto, el propio Cabildo de la isla de La Palma. Un cabildo que está, pues como insisto, en esta Feria Internacional de Turismo y que abrió ya esta mañana al público en esta Feria Internacional de Turismo de Madrid. Esto en cuanto a la isla de La Palma, porque con respecto a la isla de Tenerife, pues también hay información, y es que su cabildo realiza obras de mejoras de la Tenerife T28 entre la Centinela y la Camella en Arona. Los trabajos suponen una inversión de 1,6 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 5 meses. El Cabildo de Tenerife, a través del área de carretera, emprende las obras de mejora de rehabilitación de esa Tenerife 28 en el tramo comprendido entre la Centinela y la Camella. Son trabajos que han adjudicado a una entidad mercantil denominada Construcciones Darias y supone una inversión de casi 1,6 millones de euros, siendo el plazo de ejecución en torno a los próximos 5 meses, según comunica Carreteras del Cabildo de la isla de Tenerife. En relación al Cabildo también tinerfeño, mejora la formación de los voluntarios de protección civil del municipio de Tacoronte. El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, mantuvo ese encuentro con representantes del municipio norteño. Explicaba que desde el Cabildo se tiene el compromiso de estar al lado de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil de Tenerife, al objeto de poder conocer todo lo que nos puede aportar en caso de que se produzca una situación de riesgo o algo similar. Son muy importantes estas reuniones que se están llevando a cabo gracias a ellas, porque gracias a ellas se puede tener una idea de capacidades de cada uno de los colectivos. Como digo, también del Cabildo tinerfeño, la Fundación y el Cabildo Club Deportivo Tenerife, Fundación Club Deportivo Tenerife, coordinan acciones en materia de igualdad. La presidenta insular Rosa Dávila y el presidente del club, Paulino Rivero, son los que han mantenido ese encuentro para abordar el proyecto Tenerife Mujer y Fútbol. Nos quedamos todavía en la isla de Tenerife con otra nota más. Este miércoles presentaban en la isla de Tenerife, en el Salón Noble de el Cabildo, efectivamente, para informar del Consejo de Gobierno que se estaba desarrollando en la mañana de este miércoles, porque la vida sigue. Solo Fitur sigue adelante por su lado, pero también todos y cada una de las instituciones en el archipiélago, aunque estén presentes en Madrid con parte de su equipo, luego siguen las cosas funcionando. El Cabildo también, por cierto, comunica que sigue invirtiendo. Lo hace en este caso concreto con 1,5 millones de euros en Buenavista del Norte para resolver los problemas de aguas residuales, ya que la presidenta Rosa Dávila y su alcaldesa Eva García mantuvieron un encuentro para analizar los trabajos para realizar esa depuración y reducción de pérdidas en la red de distribución. La consejera del Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacaba la aportación de 800.000 euros a los regantes de Funche para garantizar el suministro para los agricultores. Inversiones en los municipios que hace, como digo, el Cabildo de la isla de Tenerife. Dejamos el Cabildo tinerfeño y seguimos, por ejemplo, con otro cabildo como es el de la isla de Gran Canaria, iniciando este pequeño recorrido también por la isla de Gran Canaria con la licitación de la construcción de un emisario submarino en Bocabarranco, con presupuesto de casi 9 millones de euros, 8,9 millones de euros. Antonio Morales considera que esta acción es un hito histórico para el norte de la isla de Gran Canaria. Bocabarranco la podemos confundir con Bocabarranco de la parte baja de Quinamar, pero este Bocabarranco, según veo, es del norte de la isla de Gran Canaria. Es ahí donde está la depuradora conocida de los municipios de Guía y Gáldar, y donde el presidente considera que esta acción es un hito histórico para el norte y una solución que redunda en beneficios para el medio ambiente y posibilita también un mayor aprovechamiento de aguas residuales depuradas, una vez depuradas. Esta iniciativa permitirá llevar a mar adentro las aguas tratadas en la depuradora, que no sean utilizadas para el sector primario, y los vertidos tampoco de la salmuera, lo que evitará que se viertan en la misma playa como sucede hasta ahora.
recordemos que hace pocos meses, el pasado año, se inauguraba la renovación total de ese equipamiento de la costa de la isla de Gran Canaria, de la costa norte de la isla de Gran Canaria. Y declaración de los ranchos de Ánima, de los Arvejales de Teror, Valsequillo y La Aldea como bienes de interés cultural que llega al Gobierno de Canarias. El Cabildo ha tramitado ese expediente ante el Ejecutivo Autónomo, al que corresponde la aprobación definitiva para proteger estas muestras de religiosidad y de la cultura popular de la isla. Teodoro Sosa, consejero insular de Patrimonio de la isla de Gran Canaria, afirmaba que este hecho es el conocimiento legal de los valores sobresalientes de esta manifestación cultural y visibiliza el legado cultural y a las comunidades que así lo han mantenido tras ese encuentro, esa reunión que, como digo, mantenía ahí. Y el Frente Eléctrico de Inmuebles de las Canteras recibe el visto bueno para ser declarado bien de interés cultural por el Gobierno. Teodoro Sosa destaca los valores culturales, históricos, arquitectónicos y paisajísticos de esta agrupación de inmuebles, que representa una parte imprescindible de la historia de la ciudad de Gran Canaria y de Canarias. El Cabildo Gran Canario ha sido el artífice de esta declaración tras impulsar la incoación del expediente tras el aviso de la demolición de uno de los edificios emblemáticos de este enclave. Hay varios edificios de la zona de la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, pues que en definitiva son las que son declaradas por el Gobierno. Y presentación del segundo Foro Internacional de Ecoisla, pero eso va a tener lugar este jueves en la Sala Bandama de Infecar de la Feria de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que se trata en definitiva es de presentar ese foro que se va a celebrar como segundo Foro Internacional de Ecoisla el día 30 y el 31 de este mes de enero. Todavía queda unos días, una semana, y donde van a reunirse ponentes de ámbito internacional, nacional y local de los espacios de discusión, propuestas de impulso de medidas, mejor dicho, destinado a potenciar la transición hacia un modelo socioeconómico más verde, rentable, autosuficiente y sostenible, con un marcado enfoque insular a través de la economía circular y la energía, el agua y la movilidad también, de la adaptación al cambio climático. En definitiva, bueno, un evento que hace precisamente relación al cambio climático, un foro dentro del marco de la estrategia Ecoisla, y que se denomina así también, el segundo Foro Internacional de Ecoisla, que lidera, como digo, el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Y permítanme que no deje el Cabildo de Gran Canaria, porque en el ámbito de la cultura, por cerrar la información de esta institución insular del archipiélago canario, la Casa Museo Pérez Galdós acoge la iniciativa Impacto Literario, que ofrece a los autores herramientas creativas, estrategias de autopublicación y técnicas innovadoras para destacar en un mercado. La jornada organizada por Sé Visible, Sé Imparable, en colaboración con TVO Canarias, tiene lugar este jueves 23, ¿verdad? Sí, miro el calendario porque a veces se le va a uno un poquito en este aspecto la fecha en la que nos encontramos todavía en el 22 de enero. Esto tiene lugar este 23 de enero a las 19 horas y que reunirá a 40 escritores y escritoras, así que a tenerlo en cuenta. Y Nudo, Festival de Poesía Desatada, llega por primera vez a Gran Canaria, con parada en la Biblioteca Insular y el Centro Cultural ubicado en la zona de Chamán, en la capital Gran Canaria. Tras 8 años celebrándose en Barcelona, llega por primera vez a la isla entre esta jornada de jueves, el 23, y el 26 de enero. 23 jueves, 24 viernes, 25 sábado, 26 domingo. Son, como digo, eventos culturales. Festival de Poesía Desatada, que llega por primera vez aquí a la isla de Gran Canaria, y de la cual evidentemente también daremos posterior información al respecto de cómo ha desarrollado, de cómo ha ido celebrándose. También, y en cultura del Cabildo de la isla de Gran Canaria, añadir que cursa
el conservador Javier Puello una visita guiada a la exposición Juan de Miranda, lo pintó, que exhibe la Casa de Colón en la capital Gran Canaria, una actividad que se desarrolla también a partir de este jueves 23 de enero a las 19 horas, con entrada gratuita. Recordar que Puello acercará al público la jornada de este jueves a partir de las 19 horas, la vida y obra de Juan Ventura de Miranda, uno de los máximos exponentes del arte canario de la época moderna, a través de esa visita guiada por las distintas salas del Museo de Vegueta, explicando el arte de este pintor innovador y aún poco conocido, que hizo de puente entre dos periodos históricos. Esta exposición muestra cómo se singularizó en un contexto específico entre el barroco y el neoclasicismo, entre las ideas también anteriores y las reinterpretaciones modernas, con las que supo unir conceptos anteriores a ideas dieciochescas en favor de las necesidades de su obra. Habla de ese siglo XVIII en estos términos. En definitiva, esto es lo que quería comentarles con respecto a la cultura y que nos llegaba desde el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Ya hemos hecho referencia a esa información del Cabildo de la isla de Tenerife y también hemos hecho referencia, como no, de la información recogida en el Cabildo de la isla de La Palma. Estamos en riguroso en simultáneo a través de la 10, Capital Radio, y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Por continuar, podemos volver a la información de la primera parte de nuestro programa, que es la información de Canarias, la referente al gobierno, aprovechando su presencia en Madrid. Manuel Domínguez, consejero, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, se reunió con el presidente de la COE. Estuvo en Madrid y Manuel Domínguez, bueno, pues con esa reunión lo que indicaba este martes el Ejecutivo Regional era incentivar a través del régimen económico y fiscal las actividades escasamente implantadas en las islas durante este encuentro mantenido en Madrid. Con el presidente nacional de la COE, Antonio Garamendi, Domínguez abordaba una serie de proyectos y medidas destinadas a fortalecer la economía canaria. Necesitamos que el régimen económico y fiscal siga siendo un polo de atracción y para conseguirlo vamos a llevar a cabo una nueva propuesta que consistirá en la aplicación de un régimen especial para las actividades escasamente implantadas en el archipiélago. Como dice, una idea de potenciarla y tienen un alto valor añadido. Por esa razón se va a crear va a crear un régimen en el que tendrán también deducciones fiscales sustanciales para que se permita la inversión y desarrollo a través del régimen económico y fiscal. Vamos a escuchar a Manuel Domínguez. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hemos celebrado una reunión con el presidente nacional de COE, en donde hemos podido conversar de distintos asuntos que se están llevando a cabo en Canarias y otros que se han planificado. Hemos pivotado nuestra conversación, nuestra reunión, en 4 asuntos concretos. En primer lugar, esa celebración de un evento de vital importancia para el desarrollo económico y para la empresa en Canarias, que es MIPYME. Lo encuentro con la empresa latinoamericana que se va a celebrar en la isla de Tenerife, insisto, en el mes de noviembre, en donde tendremos un gran encuentro entre empresas, representantes públicos de los países latinoamericanos y, cómo no, de Canarias. Por otro lado, hemos hablado del autónomo, de la importancia que tiene el autónomo para el desarrollo de la economía canaria, algunas medidas que hemos puesto sobre la mesa, algunas novedades, como es ese observatorio del autónomo que vamos a desarrollar en este 2025, que lo que pretende es analizar cuál es la evolución, cuál es el nicho de mercado de crecimiento, por qué se producen determinados fallecimientos, permítanme esa expresión, o cierres de la empresa, esa mortandad que en determinadas ocasiones se está indicando en la empresa canaria y, por lo tanto, cuáles son las vías pertinentes para ayudar al autónomo. Por ejemplo, esta medida que vamos a implantar en el año 2025, que es el más 1,52. Pretendemos o queremos ayudar a aquel autónomo que quiere contratar a un empleado más y este tiene más o igual a 52 años y por lo tanto desde el Gobierno de Canarias pagaremos la seguridad social de ese trabajador
durante el primer año. Creo que es una medida oportuna que viene a facilitar la incorporación al mundo laboral de un sector de la población de difícil inserción y, por otro lado, ayudamos al autónomo a crecer, a tener más músculo, si se permite esa expresión. Por otro lado, también hemos hablado de la productividad, la importancia que tiene trabajar insistentemente en la productividad para conseguir entonces esa gran reivindicación de la sociedad, y es incrementar el salario, crecer en esos salarios que hoy en día en Canarias están por debajo de la media nacional, y por otro lado mejorar las condiciones laborales, entre otras cosas las jornadas laborales, siempre vinculado, como decía, a la productividad. Y finalmente hemos también hablado de la necesidad que se tiene en Canarias de hacer ver la importancia de nuestro régimen económico y fiscal, del REF. El REF es y se tiene que convertir aún más en un polo de atracción, y le he contado esa nueva propuesta que llevaremos a cabo, que es un régimen especial para las actividades escasamente implantadas en Canarias. Para esas actividades que o no existen o están escasamente implantadas en Canarias, que queremos potenciar porque tienen un alto valor añadido, vamos a crear un régimen en donde tendrán deducciones fiscales sustanciales que permitan la inversión y el desarrollo a través de las mismas. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, que también, por cierto, tuvo con posterioridad en la noche dos actos concretamente. Uno, la entrega de reconocimientos por parte del Ministerio de Turismo a empresas del sector hotelero, y por otro lado una reunión, un encuentro en Madrid organizado por la Casa Canaria en Madrid con jóvenes radicados en territorio peninsular y que asistían a este encuentro en la capital del reino. Por allí estuvimos escuchándole dialogar con los jóvenes en esta historia. Nos vamos con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Leyde Barreto, quien anunciaba ayer la iniciativa de su departamento para actualizar el marco normativo de la transparencia y la participación ciudadana en las islas, en el ámbito del sector público, y propiciar también una mayor implicación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. La consejera adelantó durante esta inauguración que las jornadas de transparencia, balance y retos en la iniciativa que ha salido a consulta pública y como paso previo a un anteproyecto de esta nueva ley, ¿no? Las leyes, en definitiva, de transparencia y de la ley de participación ciudadana en Canarias, dos normas de 2010 y de 2014 que fueron hitos informativos en su momento, se han quedado desactualizados. Bueno, pues de todo ello habla Nieves Leyde Barreto. Bueno, hoy celebramos unas jornadas de balance de la Ley de Transparencia en Canarias y además afrontamos los nuevos retos con los distintos ponentes que tenemos en esta mañana, en la que vamos a abordar las necesidades que tenemos de modificar determinados aspectos de la Ley de Transparencia y de la Ley de Participación Ciudadana en Canarias. Dos normas del 2010 y del 2014 que fueron hitos normativos en su momento, pero que con el paso de los años no solo han quedado desactualizadas desde el punto de vista normativo, sino que también es verdad que no se ha terminado de lograr que los ciudadanos y las ciudadanas terminen de entender y de utilizar la participación ciudadana y todos los mecanismos de transparencia. Y eso es uno de los objetivos principales que tenemos en estas jornadas de hoy, en las que invitamos a todos los ponentes a que nos hagan aportaciones en esta fase de consulta pública previa que hemos abierto y que estará abierta hasta el 17 de marzo para recibir aportaciones sobre la modificación de ambas normas. El objetivo del Gobierno es unificar ambas normas en una y tener un elemento normativo potente en Canarias, también que se convierta en hito normativo como lo fueron estas normas ya hace años, y que nos permitan avanzar de verdad y conseguir el interés de verdad de los ciudadanos en formar parte no solo de las decisiones de las administraciones, sino también de los por qué se toman las decisiones, que para eso nacen ambas normas como elemento principal. Y hoy, bueno, será una jornada en la que recibiremos esas aportaciones y en las que además podremos abrir debate de muchos otros aspectos sobre la participación en Canarias. Bueno, en el informe de consulta pública ya está incluido. Yo destaco tres. Uno, la actualización normativa necesaria, porque durante estos años, especialmente en la parte tecnológica, hemos avanzado muchísimo y eso también hay que introducirlo dentro de las herramientas de participación y de transparencia. En segundo lugar, conseguir de verdad que los ciudadanos utilicen mucho más los mecanismos que les ofrece la participación ciudadana y también la transparencia.
y, por otra parte, conseguir, al unir las dos normas en una, simplificar no solo la parte normativa, sino también la administrativa, que sea mucho más fácil el trámite para los ciudadanos, que es sencillo, no es nada complejo, pero bueno, si logramos facilitar también ahí, pues sería un paso importante. Bueno, empiezo por lo último. Las dietas de los diputados se publican. No sé si en estos últimos tiempos se han quitado de la página web, pero eso se publica todo. Y todo el mundo, tú accedes al portal de cada diputado y ves lo que cobran dietas y sus iniciativas y todo esto. Y además, como sabes, pues como bien decías, depende de otra institución. En cuanto al registro de altos cargos, el registro de altos cargos existe y los ciudadanos pueden acceder a la información que presentamos una vez que tomamos posesión y una vez que cesamos, no solo de nuestro patrimonio, sino también de los movimientos que puedas hacer en cuentas y etcétera. Eso es público y pueden conocer de todo, cualquier alto cargo que esté en el Gobierno de Canarias. Es más, aquellos altos cargos que deciden no publicar o no entregar las declaraciones y registrarlas, hay un régimen sancionador que se aplica. Y en esa fase pues corresponde cuando toque. No sé si hay alguno abierto porque la verdad que no tengo conocimiento de eso ahora. Pero vamos, que existen los registros y los ciudadanos pueden acceder a ellos. Y yo creo que fundamentalmente lo que se intenta conseguir con la unificación de ambas normas es que de verdad los ciudadanos lo utilicen. Yo creo que se ha conseguido en Canarias que las administraciones trabajen en participación, en transparencia, es decir, cuando se ponen en marcha normas de este tipo no es sencillo que las administraciones se adapten. Cada año este tema de puntuación que se hace de transparencia para ponerle nota a las administraciones ha ido mejorando y ahora ya estamos en una fase en la que casi todas consiguen una buena nota y es el momento de cambiar, de volver a ser más exigentes. Hay que volver a bajar la nota porque cuando bajamos la nota porque exigimos más, pues nos tenemos que esforzar. Y ahora estamos en ese momento. Oye, hemos cumplido esta primera fase, ahora nos vamos a poner nuevos indicadores, nuevos niveles de exigencia. Todas las administraciones, lo normal es que bajen al principio los primeros años y volvamos a subir y eso significa que vamos avanzando cada vez en ser más transparentes y que los ciudadanos pues conozcan no solo lo que hay, sino que también lo utilicen, que es la parte que nos preocupa ahora. Una iniciativa, pues como decíamos, de su consejería. Nieves Leyde Barreto hacía esta presentación y justamente estaba ubicada en la isla de La Palma cuando hablaba de ello. Son las leyes de transparencia y de la Ley de Participación Ciudadana en Canarias, dos nuevas normas de 2010 y 2014 que fueron hitos normativos en su momento y que han quedado desactualizados con el paso de los años. Recuerden que durante la mañana de este día 22 de enero, desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a través de la 10, Capital Radio, aquí en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y también en Capital Radio en simultáneo en la isla de Gran Canaria. Vamos a poner punto y seguido a nuestro tiempo de radio a Archipiélago Directo, porque todavía nos queda una horita por delante, aunque esta horita que nos queda por delante ya nos vamos a quedar con información en cada uno de los lugares, tanto en la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife como en Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Seguimos en la Feria Internacional de Turismo. El compañero Miguel Ángel González Suárez ha estado en la mañana, con él estuvimos a primera hora, con él estaremos de nuevo estas dos jornadas que quedan de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a partir de las 7:30 cada mañana, en directo, riguroso directo para todo el archipiélago canario, a través, como les digo, de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Como siempre, agradecidos a la audiencia regional por acompañarme estos minutos. Volvemos este jueves a partir de las 11:05 de la mañana. Les contaremos noticias desde la 10 Capital Radio y desde Capital Radio en Gran Canaria.